Buenas. Uno de los grandes atributos y tal vez la parte más fácil de la historia es hacer una crítica documental a otros artículos, tesis o obras. Pero, curiosamente, cuando nosotros tratamos de hacer nuestra propia propuesta, resulta que encontramos un gran desbalance. Es decir, somos muy buenos críticos de otras obras, pero cuando nos toca diseñarlos, encontramos grandes dificultades y a veces nuestras críticas se pierden producto de que nuestro trabajo no respondía ni siquiera a las obras que nosotros habíamos valorado. De ahí que uno de los aspectos más difíciles que tiene el historiador es pasar de un proyecto, es decir, de sus objetivos, justificaciones y metodología, a la práctica de estos elementos propiamente dicho en la investigación. De ahí que vamos a hablar de una herramienta sumamente importante que hemos denominado el cuadro de concordancia. Un cuadro de concordancia es un instrumento, una herramienta para fortalecer el diseño, la ejecución y la evaluación de un proyecto antes de que éste se inicie. Es decir, le permite tanto al autor del proyecto como a sus tutores y posiblemente otros compañeros valorar y considerar la coherencia entre los objetivos, capítulos, temas, fuentes, variables e indicadores junto con lo que nosotros estamos proponiendo como estrategia metodológica. En un cuadro de concordancia, por ende, podemos decir que es una estrategia de planificación de nuestro proyecto. Es muy común que nosotros siempre, los historiadores, hagamos la referencia de que un proyecto es como un tipo ideal, tal como nos lo presenta Weber, es decir, que estamos construyendo nuestro propio universo coherente de análisis. De ahí que los objetivos, por ejemplo, deban responder a capítulos específicos. Estos capítulos a temas que están asociados con nuestras fuentes, donde nosotros ahí ponemos nuestras alternativas, enfoques e indicadores. Ahí nosotros en cada tema y con las fuentes que dispongamos podremos ir señalando nuestras principales opciones de trabajo. En este caso, cuando estamos realizando este proceso, hablamos de que estamos construyendo una estrategia metodológica, es decir, procuramos dar respuesta a nuestros objetivos y problemas planteados. Una recomendación que nosotros siempre hacemos a nuestros estudiantes de posgrado y licenciatura es que para cada objetivo se diseñe una problemática, una hipótesis y que estos se reflejen en los capítulos. Ahí nuestros indicadores esbozados en nuestra problemática e hipótesis se desglosan en subtemas y en esos subtemas nosotros ponemos a dialogar nuestras fuentes, nuestras variables, nuestros indicadores y darle respuesta a ellos. Dicho esto, nosotros podemos observar en el esquema que tenemos en la pantalla que nosotros encontramos una planificación con secuencias que nos permiten elaborar una matriz de trabajo o de concordancia. Es decir, nosotros con esta matriz o herramienta estamos creando un sistema estructurado para planificar nuestra investigación, donde nosotros podamos ver hasta dónde nuestros recursos, nuestra disposición de tiempo y nuestras herramientas de trabajo puedan llegar y principalmente comunicarle a otros lectores, ya sean tutores, compañeros o profesores, hacia dónde va nuestra investigación. Usualmente, un mal cuadro de concordancia nos haría pensar que el estudiante o doctorante que la está planificando no tiene muy claro cuál es su problemática. Asimismo, este cuadro nos permite visualizar los diferentes componentes que tarde o temprano tendrá nuestra investigación. De ahí que este cuadro es una herramienta también que nos permite a nosotros ir sin llegar a estar escribiendo un proyecto, ir considerando los nuevos elementos, fuentes, indicadores o metodología que deberemos utilizar en nuestro trabajo. Es decir,
Este cuadro nos permite plantearnos a nosotros la información más relevante que tendrá nuestro proyecto y en este caso tomar las decisiones más atinentes en un momento prudencial. No hay nada más terrible para un investigador que encontrarse a la mitad de su investigación con que las fuentes que tenía no le eran útiles, que la estrategia metodológica planteada, ya sea a través de sus fuentes o a través de las herramientas de análisis, no nos están dando respuesta a nuestras hipótesis o encontrarnos que nuestro proyecto no era viable. De ahí que nosotros tenemos como cuadro de concordancia una herramienta sumamente sencilla. Esta consideraría que tenemos un objetivo general o una problemática, que esa problemática tiene objetivos específicos, que esos objetivos se van a manifestar en capítulos, que dentro de los capítulos nosotros vamos a desglosar en subtemas los indicadores de nuestra hipótesis, que ahí tendríamos el uso de una serie de fuentes y que en esas fuentes nosotros tendríamos que considerar variables, indicadores que nos permitan a nosotros ir construyendo nuestra respuesta a través de una estrategia metodológica. Usualmente, si tenemos un objetivo general, posiblemente tengamos 5 objetivos específicos, los cuales se manifestarán en 5 hipótesis, en 5 capítulos, y cada uno de ellos con sus indicadores, subtemas, fuentes y estrategias a utilizar que se complementarían unos con otros. Visto esto en la pantalla, nosotros podríamos plantearnos que existe una lógica en un cuadro de concordancia y que debe seguirse en la secuencia que hemos estado mencionando: problemas, objetivos, hipótesis, temas, capítulos, búsqueda de respuestas y, en este caso, las pruebas que nos ha dado todo el proceso. En este sentido, si tenemos un objetivo, entonces deberemos desglosarlo en capítulos. Estos capítulos se deberán desglosar en variables y estas variables deben mostrar una estrategia metodológica. Los cuadros de concordancia tienen evidencias que nosotros deberemos desarrollar. En este sentido, nosotros siempre nos deberemos preguntar cómo se debe obtener esa información. En este sentido, nosotros tenemos que buscar nuestras fuentes previo a la elaboración del proyecto, recolectar previamente también los datos y la información para ir observando qué variables e indicadores utilizaríamos. En este sentido, nosotros podemos obtener en historia marcos teóricos sumamente bellos de obras realizadas en Europa y en Estados Unidos, pero que desgraciadamente no contamos con la información, ya sea porque no existen las fuentes o porque la calidad de las mismas no son las más idóneas. De ahí que las variables e indicadores nacen precisamente de este primer contacto que nos brindaría nuestro cuadro de concordancia. Esto nos llevaría a nosotros a manifestar 2 elementos. Uno, cómo operacionalizar el proyecto con lo que realmente tenemos. Y segundo, ir valorando qué cantidad de información razonable se requiere para elaborar un proyecto. Como hemos comentado en otros módulos, posiblemente encontremos acervos sumamente enormes que nos puedan llevar hasta 20 o 30 años consultarlos en su totalidad. No obstante, si nosotros tenemos un conocimiento básico de la fuente, podremos hacer selección de ellas, muestreos o simplemente valorar la pertinencia de incorporarlos en nuestro propio proyecto. De ahí que nuestro cuadro de concordancia nos permita valorar a nosotros las condiciones necesarias y suficientes que debe tener nuestro proyecto. Es decir, nosotros para cumplir nuestros objetivos no necesitaremos revisar una cantidad enorme de información, sino que para cumplir este objetivo deberemos contar con los supuestos suficientes que nos permitan sustentar nuestros hallazgos. Es decir, que estos objetivos nos permitan elaborar respuestas y problemáticas tentativas que nos permitan a su vez
llegar a ser contestados con las fuentes que dispongamos y con una estrategia que nos permita responder y que otros investigadores puedan corroborar nuestros hallazgos o pruebas. De ahí que esta secuencia lógica es fundamental que nosotros la podamos manejar. En resumen, nosotros podríamos decir que el cuadro de concordancia nos va a ir visualizando las diferentes partes que tendrá primero nuestro proyecto y luego nuestro producto, llámese tesis, llámese libro o llámese artículo. Ok, llegado a este punto, nosotros podríamos señalar que el cuadro de concordancia nos permite lograr 4 cosas fundamentales, ya no solo en términos de planificación, sino ya en términos de análisis, como son el análisis de los productos o componentes involucrados, por una parte, por otra, el análisis de nuestros problemas, también el análisis de nuestros objetivos, y desde luego el análisis de las alternativas que tendríamos para que nuestro proyecto sea totalmente viable. Para entender mejor esto, iremos esbozando cada uno de los elementos que hemos descrito. El primero de ellos, desde luego, es el análisis de los componentes involucrados. Este nos permite percibir qué cambios en las prácticas, variables, indicadores, fuentes o estrategias son requeridos, deseados o factibles desde el punto de vista de nuestra problemática. Aquí voy a poner un ejemplo propio, como es el análisis de la prostitución o de la delincuencia o la marginalidad. Vamos a encontrarnos en un tema de estos con cientos de expedientes. Posiblemente, como es el caso que nos tocó a nosotros realizar, no teníamos que revisar los 10.000, 15.000 documentos que tuvimos que ver para extraer de ellos 5.000 datos o 5.000 personas. Pues un análisis posterior demostró que si hubiéramos hecho un análisis de muestreo, los resultados no hubieran sido totalmente diferentes a los hallados. De ahí que una temática, una recolección de fuentes que pudo durarnos 2 años, nos haya llevado en la práctica a más de 6 o 7, como es el caso que nos hemos abocado nosotros en los últimos años. En este sentido, el análisis de los componentes involucrados nos permite también encontrar los problemas más atinentes que nosotros tenemos en nuestro proyecto, los posibles cambios de vista que podríamos tener en esta problemática y obviamente los niveles de decisión que tendríamos que adoptar para un proyecto de investigación. Asimismo, nos permite detectar cuáles son nuestros recursos, nuestras capacidades y nuestros elementos potenciales, ya sea actuales o a futuro, para desarrollar nuestra problemática de análisis. Debemos considerar que un historiador posiblemente no tenga que estar más de 2 años involucrado en una problemática específica. Si ya va a pasar más de ese tiempo, posiblemente lo que nosotros nos encontraríamos es que el historiador está abocándose a problemáticas anexas al problema central. Y ahí sí podríamos decir que se podría estar pensando todo un proyecto de investigación de por vida, pero que para un tema de un libro, de una tesis o un artículo, la investigación no tenga que durar tanto tiempo como usualmente los historiadores se plantean. De ahí que también nosotros podemos decir que este análisis de los componentes involucrados nos permite también detectar qué otras colaboraciones o contribuciones podemos tener, ya sea de otros investigadores, de otros compañeros, de grupos de trabajo o posiblemente también de posibles recursos de financiamiento que nos permitan ejecutar el proyecto como un gran proyecto de colaboración. Finalmente, esto nos permite evaluar nuestras necesidades financieras y técnicas de nuestro proyecto. Usualmente tendremos que valorar si utilizaríamos fuentes como en el país, fuentes en el extranjero que requieran recursos económicos
paquetes estadísticos o hacerlo manualmente, ya sea nuestro análisis de datos o finalmente otro tipo de requerimientos que se necesiten en nuestro trabajo. Ahora, una vez que tenemos claros los análisis de los componentes involucrados, deberemos abocarnos al análisis de los problemas. Es decir, nuestro cuadro de concordancia nos permitiría ir elaborando un análisis de la situación existente con respecto a otras problemáticas que han abordado otros investigadores. Nos permitiría identificar más fácilmente los principales problemas del contexto de nuestra problemática, ya sea en relaciones de causa-efecto o en relación a los objetivos y variables que nosotros queramos plantearnos. También nos facilita encontrar las interrelaciones entre los problemas e ir visualizando un diagrama de problemas que nosotros podamos desarrollar en nuestra tesis. Volvemos a lo que señalábamos al principio. Cada problema tendría que tener una serie de secuencias lógicas que se manifiesten ya sea en los capítulos o en las subsecuentes secciones que tendríamos en él. Y finalmente nos permitiría ir visualizando el árbol de problemas de una investigación, seleccionando cuáles son los más atinentes o cuáles tendrían que ser abordados en primera instancia en nuestra investigación, y que estos nos permitan ir llevando una secuencia lógica hacia otros de mayor interés o de mayor complejidad. Visto estos dos componentes, tendríamos que estarnos constantemente evaluando la pertinencia de los objetivos. En efecto, un análisis de los mismos es una situación que nosotros ya diríamos que es permanente en nuestra investigación, pues a través de ellos podemos describir una situación que podría irse desarrollando en torno a nuestro análisis o en torno a la problemática que hemos seleccionado. También nos facultaría identificar las relaciones entre medios y fines, pues nos permitiría ir precisando cómo nosotros podemos ir desarrollando nuestra investigación. Y finalmente nos permitiría visualizar el análisis de un diagrama o árboles de objetivos y su consecución lógica. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos planteamos objetivos sumamente amplios como evaluar o analizar, para lograr esto nosotros tenemos que tener objetivos específicos que nos permitan llegar a este gran objetivo. Por ejemplo, para analizar, primero debemos definir los elementos que se tienen, determinar el peso que tienen ellos en un momento determinado, identificar cuáles son sus relaciones causales y posteriormente llegar a este factor de evaluación o análisis. Lo que queremos decir con esto es que para llegar a un objetivo muy general debemos haber pasado por objetivos específicos que nos permitan concretar esa gran problemática o objetivo deseado. Finalmente, tendríamos el análisis de alternativas. No necesariamente nosotros tenemos que llegar y plantearnos un proyecto desde el inicio, sino que en el transcurso de ellos, ya sea porque hemos encontrado dificultades de acceso a las fuentes, pobreza en los datos, dificultades para implementar un análisis, ya sea a través de una estrategia metodológica, de un paquete estadístico o un paquete de software, debemos abandonar nuestra investigación. Todo lo contrario, posiblemente el cuadro de concordancia nos podría ir determinando nosotros qué alternativas podemos desarrollar e ir encontrando la forma más idónea para elaborar nuestro proyecto. Con esto damos por finalizado el análisis de esta herramienta que, como vemos, es fundamental para la investigación. Una recomendación que queremos hacer antes de finalizar este módulo es que todos en esta primera parte del curso desarrollemos nuestro cuadro de concordancia y que este sea un elemento de evaluación constante de nuestro proyecto. De nuevo, gracias, y esperemos abordar en otros módulos un poco más sobre esta problemática. Muchas gracias.